Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos comenzando el estudio de la hermosa palabra de nuestro Dios. El día de hoy llevará por título Acercándose a Jesús y estará basada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos capítulo 7, versículos del 24 hasta el 37. Rogamos a nuestro Dios que por medio de su Espíritu Santo prepare nuestros corazones y nuestros oídos para estar atentos y captar el mensaje hermoso que ya tienen preparado de antemano. Que su bendición nos alcance a todos y que sane nuestra tierra. Te invitamos para que juntos entonces pasemos este tiempo estudiando la palabra de nuestro Dios. Mateo 7 del 24 al 37. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros. Sí, señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre y se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Amén. Isaías 35 del 3 al 6. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá, vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado la mujer extranjera. Entrando en contexto, el sentido de este estudio de la porción de la palabra de Dios es cómo nos acercamos a Jesús. Es lo que vamos a ver con un par de ejemplos que vienen aquí en la palabra. Particularmente creemos que en esencia hay dos maneras básicas por las cuales las personas nos acercamos a Dios, entendiendo, como en los estudios anteriores, que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo encarnado, Dios con nosotros, este niño Jesús que vino y que nació de manera humilde, pero siendo por supuesto Dios y al mismo tiempo siendo hombre. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Jesús? En este sentido, repito que básicamente hay dos formas naturales donde el ser humano busca acercarse a Dios, acercarse a Jesús. Una es creyendo que Dios es un Dios muy rígido, muy estricto, y para creer que podemos acercarnos, este tipo de personas piensan
que el acercarse debe ser a través de cumplir con ciertas normas y códigos y posturas rígidas para poder de alguna manera estar en condición de ser aceptados en este acercamiento. Y la otra, que es mucho más de nuestros días, es que Dios es un Dios blando, bueno y que nos va a perdonar cualquier cosa que hagamos. Entonces, no importa cómo te comportes, no importa qué hagas, al final Dios es un Dios bueno que nos tendrá, según este pensamiento terrenal, nos tendría que de todas maneras perdonar y aceptar y dejar que nos acerquemos a Él. Ambas posturas están alejadas de lo que es la esencia del Evangelio. Por eso, esta postura que tiene la mujer extranjera en Marcos capítulo 7, versículos del 24 al 30, nos retrata una enseñanza maravillosa de parte de Dios. En primer lugar, esta mujer era extranjera. Por tal motivo, no tenía la condición de poder acercarse de manera, vamos a decir, tradicional, ya que ella no era judía. Entonces, a pesar de eso, ella se acerca y busca al Señor Jesucristo, ya que tiene una hija que está poseída por un espíritu inmundo. Es tanto el interés y la perseverancia que ella se acerca al Señor Jesucristo. La narración dice con toda claridad que los discípulos incluso le llegaron a pedir a nuestro Señor Jesucristo pues que pues no le atendieran, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero en esencia eso es. Sin embargo, el Señor Jesucristo, una vez que ella logra acercarse, Él mismo le dice lo siguiente: ojo, por favor, poner mucha atención, te invito a que leas nuevamente el texto. Y el Señor Jesucristo básicamente le dice que se le debe dar prioridad a su pueblo, a los judíos, y cómo es que ella pide entonces una atención antes que a su propio pueblo, a su propia nación. Entonces, él le dice, esta porción de la escritura, que lejos de ser algo ofensivo, es un ejercicio solamente de prioridades. Jesús le dice que cómo es posible que se le deba de atender, en lugar de dar a los hijos en la mesa, cómo se le va a dar primero a los perrillos, ¿no? Entonces, ella tiene una postura que es tanta su intención de acercarse, es tanta su humildad y al mismo tiempo su fe, que ella le dice, bueno, sí, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa de los que están precisamente tomando alimentos. Es decir, ella no se sintió ofendida, sino que por el contrario, esta expresión de parte de Jesús sirvió para que ella le mostrara la humildad que tenía y al mismo tiempo la fe. De eso se trata el Evangelio, es arrepentimiento y fe y la confianza y la firmeza en que sabemos que Dios es un Dios bueno, misericordioso, que acudiendo con una manera sencilla, humilde y reconociendo que necesitamos de Él, Él nos atiende. Esto es algo que precisamente necesitamos tener presente en nuestros días, acercarnos a Jesús con humildad y con fe. Y vamos al punto número 2, que es denominado el sordo tartamudo, y estará basado en Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Esta es otra enseñanza de parte de la Escritura de cómo es que nosotros nos podemos acercar a Jesús. En el ejemplo anterior vimos que esta mujer extranjera lo hace con humildad y con fe. Y lejos de ofenderse por la condición que ella tenía, ella se acerca humildemente y es aceptada en la petición que tiene delante de Jesús. Pero esta otra expresión, este retrato de parte de Dios hacia nosotros en esta escena donde una persona con condiciones de problema auditivas y del habla, esta condición hace primero que unas personas u otras personas le acerquen a esta persona con Jesús, a la persona que tiene esta condición. Entonces, para decirlo de manera muy contundente, Jesús
toma un tiempo con Él a solas. Esa es otra expresión cuando nosotros nos acercamos a Jesús, que es una relación personal, específica, personal, y lo hace aparte, nos toma aparte, conociendo también cuáles son nuestras condiciones. Y esta forma en la que Jesús dice que usa sus dedos para tocar y también al mismo tiempo la saliva para en la lengua, que tiene que ver con el habla, por supuesto, lo hace específicamente en la condición que necesita esta persona para ser sanada. Pero todavía más interesante y edificante para nosotros es que Jesús se toma un tiempo a solas, Jesús ve la condición y Jesús incluso le toma de la parte, pues atendiendo incluso la parte emocional, por supuesto que la espiritual, que es la fundamental, pero incluso emocionalmente Él también le da una estabilidad. ¿Por qué? Porque estas personas que tienen la condición que acabamos de mencionar hace un momento, dicen los que saben al respecto que aquellos que tienen una limitante en uno de sus sentidos, desarrollan otros para compensar. Por eso Jesús lo lleva aparte. Por eso Jesús se pone frente a él, lo toca, lo ve, hace que lo vea para que entonces él pueda sentirse confortado y por supuesto que es sanado. Esa es una manera también que entendemos cómo es que somos atendidos por Jesús cuando nos acercamos con arrepentimiento y fe, con humildad, por supuesto también, y Él se da un tiempo y nos da un tiempo a solas con Él. ¡Qué maravilla! Y vamos al punto número 3, que es denominado ¿cómo puedo acercarme a Jesús? Y esto estará basado en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 35, versículos del 3 al 6. Bueno, en este pasaje bíblico encontramos que Dios ha dicho, bueno, a través del profeta, que Él va a venir, Dios va a venir con precisamente tocando los términos de para atender la venganza y exigir el pago. Entonces, si empezamos diciendo que Jesús es Dios y Él vino a vengarse y vino a exigir un pago, ¿o cómo? No es en ese sentido. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que precisamente por la condición de pecado que tenemos nosotros, era necesario que hubiera el pago, ese pago que fue el que hizo Jesús al entregarse en la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa y así nosotros hoy tener la aceptación de parte de este Dios soberano. Esta situación de ofensa del ser humano ante Dios es entonces resarcida, es entonces atendida a través de la obra redentora de Jesucristo. Es por eso que nosotros nos acercamos a Jesús con humildad, con fe, arrepentimiento, por supuesto, pero con la firme convicción de que es a través de Jesucristo, a través precisamente de Él, en quien se cumple toda la ley y los profetas. De eso se trata. Por eso es que nosotros podemos ir confiadamente y acercarnos al trono de su gracia, no por nuestras obras, sino a través de la obra de reconciliación de parte de Jesús, llevando en él el castigo de toda la humanidad para poder tener una relación restaurada con el Padre Todopoderoso. Así es que nosotros estamos seguros que por medio de su amor y misericordia, por medio de esta cruz del Calvario, hoy nosotros tenemos la aceptación y por eso nos podemos acercar sabiendo que Él nos atiende, sabiendo que Dios es amor, pero también Dios es justo. Y era justo que hubiera el pago a causa de tanta situación que ofende a Dios constantemente. Y eso es solamente a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Que su bendición, protección y cobertura sea sobre todos nosotros. Que recordemos que en los tiempos de dolor y en los tiempos de felicidad, en los tiempos soleados y en los tiempos de lluvia, en todo momento es necesario acercarnos a Dios
por medio precisamente de su Hijo, y que por medio también de su Espíritu Santo solicitar constantemente la sensibilidad para captar, comprender y en consecuencia, sabiéndonos amado, vivir vidas llenas de eh, el poder retratar que somos, estamos en manos de Dios. Que su bendición te alcance a ti y a toda tu familia, y que la bendición de Dios precisamente, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, nos alcance a todos, y con su favor nos veamos la próxima ocasión. Dios te bendiga.